Fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo, y la mujer en medio, incorporándose. Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado, dijo ella. Nadie, Señor. Jesús dijo: Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Evangelio según San Juan, capítulo 8. El Estado contra Marianne Flut. No, no. Aparqué el coche en el espacio que había reservado frente al juzgado de lo criminal. Antes de que pudiera parar el motor, el portero me había abierto la puerta para que bajara. Recogí mi cartera, que estaba en el asiento delantero, y descendí lentamente. Nunca hasta entonces había sido objeto de tanta atención. Hermoso día, Mr. Case, dijo, caminando a mi lado mientras me dirigía hacia la salida del aparcamiento. Mire el cielo, lo era, efectivamente. Si a uno le gustan los grises días de diciembre, asentí. Sí, Jerry. Me detuve y le miré. Había una sonrisa en su rostro. No era necesario que me dijera que ya se había enterado. Se notaba. Ese era el motivo de su amabilidad. Gracias. Dije y crucé la calle hacia el juzgado. Hacía solo muy poco que lo sabía yo mismo. Me lo habían dicho 20 minutos antes a más de 12 kilómetros de allí. Era una habitación del hospital. Harkness Pavilion. Y sin embargo ya lo sabían aquí. El rostro del viejo contra la almohada parecía gris a causa del dolor. Yo permanecía de pie junto a su cama. Vas a encargarte de ello, Mike, murmuró. Negué con la cabeza. No, John, no puedo. ¿Por qué? Susurros parecían casi espectrales. Ya sabes por qué, respondí. Dudé un momento. Dáselo a otro. Tienes bastantes ayudantes. ¿Por qué escogerme a mí? Su murmullo se hizo cortante. Porque son todos mercenarios políticos. Tú eres el único en quien puedo confiar. El único que contraté yo mismo. Todos los demás me lo hicieron tragar a la fuerza y tú lo sabes. No respondí, aunque sabía que no estaba diciendo la verdad. Desde que Tom Dew era fiscal del distrito, el departamento no había sufrido no, no había sufrido ninguna presión política. Lo único político de toda la oficina eran las ambiciones de Dwight, John Dwight Jackson. Sus ojos estaban fijos en los míos y yo no podía apartar la mirada. ¿Te acuerdas de la primera vez que viniste a verme? Entonces era un policía y las suelas de tus zapatos tenían más de 2 centímetros de grosor. Llevabas tu diploma de abogado en la mano. Incluso dices completo ese ridículo nombre tuyo, Mayer Case. Apenas podías hablar cuando me prediste un empleo. Yo te pregunté por qué en mi oficina. ¿Recuerdas tu respuesta? Claro que me acordaba. Fue la única vez que no di el nombre por el que me llamaste, por el que me llamaba la gente. Mike, seguí callado. Te diré lo que respondiste. Levantó la cabeza de la almohada. Dijiste, soy policía, Mr. Jackson, y solo hay una ley para mí. Te di el empleo porque creí lo que me dijiste. Su cabeza cayó de nuevo pesadamente y su voz volvió a hacer un murmullo. Y ahora quieres abandonarme. No quiero abandonarte, John. Dije rápidamente. Es que no puedo ocuparme en este caso. No sería justo para mí, y me temo que tampoco para usted. Se lo dije cuando empezó todo esto. Entonces no estaba preocupado por ti, y tampoco lo estoy ahora, susurró vehemente. Por un momento volvió su rostro hacia el otro lado. Condenado apéndice. ¿Por qué no podía haber aguantado una semana más? Sonreía a mi pesar. El viejo empleaba todos los trucos derribaba todos los obstáculos. Ya sabes lo que dijo el doctor. Esta vez no servía un remedio, respondí, mostrando una adecuada dosis de simpatía. Asintió pesaroso. Esto es todo lo que hacen los médicos por uno, en vísperas importante juicio de mi carrera. Yo sabía lo que quería decir. Dentro de pocos meses los muchachos celebrarían reuniones en todo el estado, y cuando se levantaran a abrir las ventanas para que saliera el humo y los vapores del whisky, ya habrían elegido el nuevo gobernador. El viejo había calculado el tiempo con mucha precisión, ni demasiado pronto para que no hubiera tenido tiempo de olvidarlo, ni tan tarde que hubiesen tomado ya una decisión. Pero ahora tenía miedo. Lo que debía haberle favorecido a él podía también favorecer a otro, y no quería correr ningún riesgo. Me miró por encima de la cama. Sus ojos revelaban una pena indescriptible. Mike, murmuró, tú no has sido nunca como los otros. Has sido casi bueno, casi un hijo para mí. Eras mi única esperanza, la sola cosa de la que me sentía orgulloso en toda aquella maldita oficina. Tú eres mi muchacho. Ya no soy un hombre joven. Había hecho mis planes, pero si fallan
vayan, lo aceptaré, es la voluntad de Dios. Se encogió de hombros casi imperceptiblemente bajo la blanca camisa de algodón del hospital. Permaneció silencioso durante un momento, después dijo con dureza: pero no quiero que mi puesto lo ocupe ningún escurridizo oportunista hijo de perra. Nos miramos en silencio durante unos instantes. Luego habló de nuevo. Ve al tribunal en mi lugar, Mike, rogó. Tienes mano libre, tú eres el jefe, puedes hacer todo lo que quieras, incluso pedir al tribunal que anule los cargos basándote en que nos hemos podido reunir pruebas suficientes para presentar el caso. Si quieres puedes hacerme quedar como un payaso, no me importa, pero no dejes que los otros se aprovechen de mí. Respiré profundamente, me tenía atrapado y yo lo sabía. Estaba seguro de que ni él mismo creía una sola palabra de todo lo que había dicho, pero eso no le importaba. Era ruin, ladino, egoísta, pero había lágrimas en sus ojos. Tendido en aquella cama, creería cada uno de los huesos de su cuerpo. Él lo sabía también porque empezó a sonreír. ¿Lo harás, Mike? ¿Lo harás, Mike? Asentí. Sí, John. Buscó bajo la almohada y sacó unas notas mecanografiadas a propósito de los miembros del jurado, dijo, y su voz sonaba recia ahora. Cuidado con el número 3, repliqué. Ya los conozco, he estado leyendo las actas. Me dirigí hacia la puerta, la abrí y me volví a mirarle. Además, me ha prometido mano libre, recuerda. Los periodistas me atraparon casi antes de que pudiera poner un pie sobre los escalones del juzgado. Sonreí sin ganas. Para mí mismo, mientras intentaba abrirme camino a través de ellos, el viejo debía de haber empezado a telefonear en el mismo momento en que salí de la habitación. Nos han dicho que va usted a reemplazar al fiscal del distrito, Mr. Case, ¿es cierto? Incluso si antes hubiera pensado contestarle, ahora estaba decidido a no hacerlo. Odio a la gente que hace que mi apellido suene Case. El nombre Case ahora de Case como Ace, continué combinando. Venían tras de mí haciéndome un sinfín de preguntas. Me detuve sobre los escalones y levanté las manos. Déjenme respirar, compañeros, pedí. Ya saben que esta misma mañana he regresado de vacaciones. Es cierto que el fiscal le envió un telegrama anteayer, antes de ingresar en el hospital, que ese aplazamiento era solo para darle a usted tiempo de regresar. Entré por las puertas giratorias, torcí hacia la derecha y, pasando por junto a la sala de prensa, me dirigí a los ascensores brillando un par de flashes, llenándome los ojos de unas luces púrpura que bailaban una danza loca. En la puerta del ascensor me volví y me enfrenté con ellos. Señores, habrá un comunicado para ustedes durante el descanso de mediodía. A partir de entonces intentaré contestar a cuantas preguntas me sean posibles. Todo lo que les pido ahora es que me permitan estar unos cuantos minutos a solas antes de entrar en la sala. Atravesé la puerta y el ascensorista la cerró en las mismas narices de los reporteros. Salí en el séptimo piso y me dirigí a mi oficina, al final del vestíbulo. Joe Reader estaba allí esperándome. Se acercó a mí con la mano extendida. Buena suerte, Mike. Estreché su mano. Gracias, Joe, dijo. Voy a necesitarla. Joel era uno de los hombres de quienes había hablado el viejo. Era brillante, rudo y ambicioso, solo unos pocos años mayor que yo. ¿Cómo está el viejo?, preguntó. Ya le conoces, dije con una sonrisa, rabiando. Me dirigí hacia mi escritorio. Amigo, debías de haberle oído el otro día, cuando el doctor le dio la triste noticia, dijo siguiéndome. Por poco le arranca la cabeza, me lo imagino, contesté. Tirando sombrero y abrigo sobre el pequeño banco de madera que había frente a mi escritorio, me senté y le miré. Yo no quería meterme en tu terreno, Joel, le aseguré. Sonrió falsamente. No te estás entremetiendo, Mike, respondió rápidamente. Después de todo, el viejo y tú trabajasteis juntos a la investigación, lo comprendo. Yo también comprendía, se estaba sacudiendo la responsabilidad por anticipado, por si las cosas salían mal. Esto no quería decir que no estuviera dispuesto a hacerse cargo del caso. Le encantaba la fama, pero no se hallaba en disposiciones de correr riesgos. ¿Está Alec por aquí?, pregunté. Alec Carter, era el otro fiscal que ayudaba en el viejo en los tribunales junto con Joel. Ya conoces a Alec, dijo este, pero ha dejado las notas del viejo para ti. Están sobre tu escritorio. Conocí a Alec, los nervios le afectaban los riñones y antes de entrar a la sala pasaba la mayor parte del tiempo en el lavabo. Pero una vez ante el tribunal todo iba bien. Busqué sobre mi escritorio las notas pulcramente mecanografiadas. Me hallaba frente a mí. Me volví hacia Joel. Iba a hacerme las cosas difíciles.
antes. Había entrado en aquella oficina 5 años antes que yo y no iba a darme la menor oportunidad de reemplazarle. Si necesitas algo, estaré en mi despacho, Mike, dijo. Gracias, John, respondí y contemplé cómo se cerraba la puerta tras él. Saqué un paquete de cigarrillos del bolsillo y y encendí uno antes de mirar los papeles que estaban sobre mi mesa. El pliego de acusación estaba encima de todo el montón. Tomé el papel y lo contemplé. Giré mi sillón de modo que la luz que entraba por la ventana que tenía en mi espalda cayera directamente sobre la hoja. Las gruesas letras negras brillaron ante mis ojos. El pueblo del estado de Nueva York contra Marianne Flood, demandada. Sentí que un dolor repentino me sobrecogía el corazón. Eso era todo. Cualquier cosa que hubiera habido antes no significaba nada. Ahora tendría que vivir con aquello. Cerré los ojos. No debía haber permitido que el viejo me metiera en aquel asunto. Las raíces eran demasiado profundas. Respiré profundamente e intenté aliviar el dolor que laceraba mi pecho. Me pregunté si alguna vez me vería libre de ella. Recordé la primera vez que la vi. Parecía que hubieran pasado 1000 años, pero no hacía tanto. Fue durante el verano de 1935. ¿Recuerdan lo que fue aquella época de ansiedad? Los hombres sin trabajo, el calor del verano que caía pesadamente sobre sus sobrecargados hombros. A mi padre le ocurrió lo mismo que a los otros. 2 años de encargado en una casa le habían convertido en un hombre permanentemente envejecido. Yo tenía una especie de empleo en el puesto de periódicos de la esquina de la calle 86 y Lexington Avenue. Los sábados por la noche, los domingos por la mañana, ordenaba los periódicos, empezaba a las 9 de la noche y trabajaba hasta las 10:30 de la mañana. Tenía entonces 16 años y mi madre insistía en que no debía faltar a la iglesia. Por tanto, oí la misa de 11 en Sant Agustín, que estaba en el camino hacia casa. Aquel domingo había sido igual que los otros. Llegué a la iglesia en el último minuto. Deslicé hacia uno de los bancos traseros, que estaba casi desierto, y enseguida me quedé dormido. Aún no había cerrado de todos los ojos cuando sentí que alguien me tocaba en un costado. Automáticamente me moví para permitir que los recién llegados tomaran asiento en el banco. De nuevo sentí el codazo. Esta vez abrí los ojos. Me costó casi un minuto comprender lo que veía. Entonces retuve el aliento y las dejé pasar. Solo dediqué una mirada a la más vieja de las dos mujeres. El músico cabello rubio y gris, el cansado rostro no me interesaron. Pasó por mi lado murmurando en voz baja lo que tomé por una excusa. Era la muchacha, su hija, la que me hirió en la carne viva. El pelo rubio ceniza de polaca que rodeaba su rostro como una cascada dorada, la ancha y salvaje boca de una escarlata sensual, los labios ligeramente entreabiertos y los blancos dientes que apenas se entreveían, la delgada, casi clásica nariz cuyas aletas palpitaban repentinamente bajo los altos pómulos, el trazo marrón que delineaba sus ojos. Estos eran todo un libro, los tenían muy separados de un castaño claro con motitas verdes en el borde de los iris. Eran cálidos, brillantes e inteligentes y hablaban de una pasión que yo no comprendía aún. Eran conmovedores y atrayentes, pero de un modo sutil. Daban la sensación de perseguir. Intenté ver lo que había bajo su superficie, mas no pude traspasar aquella barrera invisible. Hay algo especial en los ojos castaños que no he podido comprender nunca. No es posible mirarlos y leer en ellos como en los ojos azules. Al pasar frente a mí miró hacia otro lado y sentí en mi cuerpo un millón de ligeros alfilerazos eléctricos. Su madre, que era 2 veces más corpulenta que ella, había pasado sin tocarme, pero ella sí lo hizo. Perdone, murmuró, y en su voz había cierta risa contenida. Tartamudeé una respuesta inteligible que se perdió entre los crujidos de la ropa al arrodillarse los fieles en sus bancos. La miré mientras me ponía de rodillas. Ella lo estaba ya, con las manos devotamente unidas sobre el respaldo del banco de delante. A su lado, la madre apoyaba pesadamente la cabeza sobre sus manos cruzadas, orando instintivamente en un idioma extranjero. Volvió a mirar a la muchacha. Su cuerpo se revelaba bajo el ligero vestido veraniego de algodón. Se desprendía de ella un cálido y dulzón aroma, y pude ver como una ligera mancha de transparencia bajo sus brazos se ensanchaba lentamente sobre el tejido. Cerré los ojos, intenté concentrarme en mis oraciones. Al cabo de un momento empecé a sentirme mejor. Se podía soportarla si mantenía los ojos cerrados. Sentí que ella se movía ligeramente junto a mí, su muslo rozó el mío. Abrí los ojos y la miré. No parecía darse cuenta del contacto. Seguía rozando con los ojos cerrados.
me aparté un poco y contuve la respiración sin abrir los ojos. Ella se movió al mismo tiempo. Yo estaba ya al borde del banco y no me podía apartar más sin caer al pasillo. Me sostuve allí lo mejor que pude e intenté concentrarme en las palabras de Dios, pero fue inútil. El diablo estaba a mi lado. Por fin terminó la plegaria y la congregación se puso penosamente en pie. Empecé a salir del banco, pero ella lo hizo al mismo tiempo. Volví hacia atrás y ella se paró y me siguió. Yo estaba atónito, más ella sonrió cortésmente y dejó que su madre saliera antes. Para dejarla pasar, se apoyó contra mí, luego se volvió con lentitud y la miré a los ojos. Había en ellos una risa burlona que nunca antes había visto en otros, una llama salvaje y peligrosa había prendido en mí. Alma. Sus labios se separaron en una sonrisa. Inesperadamente la oí hablar, aunque yo habría jurado que sus labios no se movieron. Te divertiste, Mike, murmuró. Hasta pasados unos momentos, cuando ya se había perdido entre la gente que se apretujaba en el pasillo, no me percaté de que sabía mi nombre. Comencé a caminar lentamente hacia la salida, intentando adivinar quién era. Quizás mi vida me hubiera transcurrido mejor de no haberlo averiguado. Alejé de mí los recuerdos. Tenía aún los papeles en la mano. Debía leerlos. Después de 40 minutos deberían estar en la audiencia. Lentamente para concentrarme empecé a leer la acusación empecé a leer la acusación palabra por palabra. Entramos en la sala por la puerta lateral. Mientras avanzamos hacia nuestros lugares en la mesa situada de la derecha del tribunal, se hizo un silencio entre los espectadores. No levanté los ojos para mirar la concurrencia. No quería que vieran la furia que me invadía ante su insaciable curiosidad. Me senté en mi sillón de espaldas al público y empecé a colocar los papeles sobre la mesa. Notaba que mi tensión era cada vez mayor. Un juicio es, en cierto modo, como una lucha. Me humedecí ligeramente los labios y esperé a que se aflojara el nudo que sentí en el estómago. Al fin de oír mi propia voz, pregunté a Joel ¿qué hora es? Mira el gran reloj que viene en la pared. Casi las 10. Bien, ya no tardaré en constituirse el tribunal. Miré furtivamente la mesa del defensor. Aún estaba vacía. Joel captó mi mirada. Vito siempre espera hasta el último momento, dijo. Eso le permite hacer una entrada impresionante. Asentí. Vito sabía lo que se hacía. Era uno de los mejores abogados criminalistas de Nueva York. Alto, bien parecido, con unos mechones de cabello gris sobre unos penetrantes ojos azules. Perdía muy pocos casos, trabajaba concienzudamente en la oficina, todos teníamos por él un saludable respeto. Un murmullo de excitación se extendió por la sala. A nuestra espalda hasta entonces llegó la luz de los flashes. No tenía que volverme para saber que estaba entrando. Los murmullos lo anunciaban mejor que un radar. Lentamente la cabeza y los miré cuando llegaron junto a la barandilla. Vito había abierto ya la barrera y estaba parado de espaldas a mí para que su cliente entrara antes que él. Los ojos de ella se encontraron con los míos cuando levantó la cabeza para darle las gracias. Se agrandaron casi imperceptiblemente y yo intenté penetrar en ellos con mi mirada. Había pasado tanto tiempo. Nos miramos solo un momento y luego se volvió y caminó rápidamente hacia su asiento. La observé mientras andaba. Conservaba aquel paso y ligero que yo recordaba aún. Sus tobillos eran finos y brillaban con las transparentes medias de nylon. Vestía un traje sastre oscuro y echado entre los hombros, un abrigo de pelo largo. Su cabello era de color oro cobrizo, con bucles cortos que llevaba recogidos en la parte alta de la cabeza. Se sentó circunspectamente y se arregló la falda sobre las rodillas. Vito se acomodó junto a ella y empezó a hablar. Joel murmuró a mi oído: es toda una mujer. Había admiración en su voz y yo asentí silenciosamente. Continuó murmurando: ni un solo hombre de esta sala desdeñaría algo así. Ese es el problema. Ese había sido siempre el problema. Era una de aquellas mujeres a las que el sexo no rodeaba hacia mujeres a las que el sexo rodea de un halo. Ni un solo hombre deja de notarlo. Es casi una vergüenza llevar a una mujer al banquillo por hacer aquello para lo que ha nacido, siguió diciendo con una risita. Y por lo que he oído, es precisamente lo que más le gusta hacer. No pude impedir que mi rabia explotara. Cierra la boca, Joel, dije fríamente. Esto es un juzgado, no un tugurio.
Comenzó a hablar, pero me miró a los ojos. Las palabras se le helaron en los labios y volvió a ocuparse en los papeles que había frente a él. Yo tomé un lápiz y empecé a hacer garabatos sobre un bloc. Alec me dio un codazo y Alec la vista. Henry Vito se dirigió a nuestra mesa. Le contemplé mientras caminaba con paso seguro hasta colocarse frente a mí. Me miró sonriendo confidencialmente. ¿Cómo está el viejo Mike?, preguntó. No va mal, Hank, le respondí, devolviéndole la sonrisa. Su voz era solo lo suficientemente alta como para que llegara hasta los periodistas. Qué oportuno y ventajoso ha sido ese apéndice que se ha sacado de la manga. Elevé la voz para que pudiera oír mi respuesta. Ese apéndice ha sido especialmente ventajoso para usted. Su expresión no cambió. Si alguna vez llega a gobernador, Mike se lo deberá en gran parte a usted. Me puse en pie lentamente. Vito era un hombre alto, pero yo lo soy más. Descalzo mido 1,85 metros. Tengo los hombros anchos y con mi nariz rota soy lo suficientemente feo como para hacer el, que él parezca frágil. Me miró a la cara y yo sonreí. Gracias por sus amables palabras, Hank. Sé que después del juicio estará seguro de que las merezco. Sostuvo su sonrisa, pero no respondió. Yo estaba situado entre él y su auditorio, por lo que no había ninguna razón para que continuara. Hizo un airoso saludo con la mano y volvió a su mesa. Esperé que cruzara la sala antes de volver a sentarme. Joel volvió a susurrar a mi oído. No dejes que te gane la mano, Mike. Sonreí fríamente. No lo permitiré. Creí que ibas a atizarle cuando te levantaste, murmuró Alec desde el otro lado. Mi sonrisa se convirtió en una mueca. Pensé hacerlo. Pude verlo en tu cara. El murmullo de Alex se vio interrumpido por unos golpes de mazo. Se oyó un apresurado susurro de ropa al ponerse todos de pie. El juez de entrada en la sala, Peter Amelie, era un hombre bajo y rechoncho. Al acercarse al estrado parecía un muñeco con una cara de querubín y la calva que surgía de entre los negros ropajes oficiales. Se sentó y con un rápido movimiento dio unos golpes con el mazo sobre el estrado. Resonó la voz del ujier. Atención, atención, el tribunal permanente entra en sesión. De su señoría, el honorable Pete Amalie ya nadie podía volverse atrás. La lucha había comenzado. El árbitro estaba en el ring. Mi tensión desapareció de repente. A partir de aquel momento nadie iba a molestarme. Los recuerdos no me torturarían. No había tiempo para ello. Tenía una tarea que llevar a cabo. Poco después, a una señal del juez, me levanté. Caminé lentamente hacia el jurado. Ella no levantó la cabeza. Cuando pasé junto a la mesa de la defensa, sin embargo, con aquella rara propiedad que tenía que ver por los ángulos de los ojos. Yo sabía que estaba observando cada uno de mis movimientos. Me paré frente al jurado y les di tiempo para que me miraran bien. Pasados unos segundos empecé a hablar lentamente al principio. Señores y caballeros del jurado, me siento como un príncipe a quien hubiera encomendado la misión de batear en lugar de DiMaggio, porque quizás me callé un momento para que cesaran las risas que habían sonado en la sala. ¿Quién puede equipararse a DiMaggio? Proseguí respondiendo a mi propia pregunta. Nadie. Dejé que la débil amistosa sonrisa desapareciera de mis labios. Pero los ciudadanos del estado de Nueva York tienen derecho a ser representados y protegidos por aquellos quienes han elegido, y los ciudadanos del estado de Nueva York, por mediación de su gran jurado, han hallado motivos para presentar ante este tribunal una acusación contra cierta persona que ha atentado contra sus leyes y su moral. Por tanto, humildemente les suplico que sean indulgentes. Sí, con mis pobres medios represento al pueblo del estado de Nueva York contra los crímenes de Marian Flood. Vito protestó, como estaba previsto, y tal como yo esperaba. El tribunal le apoyó, pero yo había conseguido ya lo que quería. Me volví de nuevo hacia el jurado. Quisiera leer la acusación ante este tribunal. En ella se afirma que la procesada Marian Flood ha cometido y está envuelta en las siguientes actividades, lo que probaremos más allá de toda duda razonable. Marian Flood, escudándose tras la fachada de una respetable agencia de modelos LA Park Avenue Models Inc., contrataba con fines ilícitos e inmorales en su propio beneficio a muchachas y mujeres a las cuales impulsaba por el camino de la prostitución. Marian Flood, en varias ocasiones y a fin de proteger sus ilícitas actividades, pagó o sobornó a ciertos agentes de policía. Marian Flood, como consecuencia de los contactos que le deparaba su nefasto comercio, podía chantajear a sus clientes, a los cuales amenazaba con el escándalo, exigiéndoles diversas sumas de dinero. Dejé a un lado el acta de acusaciones y miré al jurado
jurado podía sentir su interés. Manejos con fines de prostitución, sobornos de agentes de policía, amenazas y chantaje. ¿No es esto un cuadro que resulta agradable a los ojos de los ciudadanos del estado de Nueva York? Cada año millones de nuestras jóvenes acuden a esta ciudad henchidas de esperanzas. Broadway, televisión, llegar a ser modelo, cada una de ellas con sus ilusiones de éxito y fama. Y alguien como Marion Flood se halla esperando a esas pobres inocentes en la seguridad de que con sus sobornos y extorsiones se encuentran a cubierto de las molestias que pudieran ocasionarle cosas tan prosaicas y mundanas como las leyes del pueblo del estado de Nueva York. Por primera vez me volví hacia la mesa de la acusada. Tenía los ojos blancos y sus dedos apretaban fuertemente un lápiz. Vito sonreía levemente. Marian Flood, grité. Automáticamente levantó la cabeza y sus ojos se fijaron en los míos. Hasta entonces nunca había visto una mirada que expresara un dolor semejante. A mi vez la miré dura e inexpresivamente. Me volví de nuevo hacia el jurado y seguí hablando como si no lo hubiese llamado. Marian Flood, repetí, se halla ante este tribunal para ser juzgada ante un jurado constituido por sus conciudadanos y acusada de violación de las leyes de la sociedad. Y nosotros, el pueblo del estado de Nueva York, el pueblo por el que ella siente tanto desprecio, probaremos las acusaciones que formulamos contra ella, de modo que no quede en la mente de nadie el menor vestigio de duda en cuanto a su culpabilidad. Seguiremos paso a paso todas y cada una de las acciones de su ilícita criminal carrera. Vamos a establecer detalladamente cada acción y cuando toda la historia haya sido revelada, usted, el jurado, deberían emitir un veredicto tal que sirva de freno y escarmiento a cuantas personas crean que tienen el derecho de violar y eludir las responsabilidades de las leyes del pueblo. Di tiempo al jurado para que rumiase lo que yo había dicho. Volví a mi mesa, dejé el acta de acusaciones y tomé otros paneles. Después lentamente volví hacia el estrado del jurado. Señoras y caballeros del jurado, quiero explicar desde qué modo el Estado tuvo conocimiento de las actividades de Marian Flood. Los miembros del jurado se inclinaron hacia adelante. En su rostro había una expresión de interés. Una tarde del pasado mes de mayo ingresó una joven en el Hospital Roosevelt. Sufrió una hemorragia interna, resultado de una operación ilegal. A pesar de todos los esfuerzos que se rehabilitaba rápidamente. Como es costumbre, el caso fue notificado a nuestra oficina. La joven estaba demasiado débil para contestar a muchas preguntas, pero conseguimos que nos diera algunas cosas. Era una modelo que trabajaba en Park Avenue Models Inc. Nos pidió que avisáramos a la señora Flood. Parecía estar segura de que ella le ayudaría. Una primera y rutinaria llamada telefónica Park Avenue Models Inc. nos hizo saber que la casa nunca había oído hablar de una modelo con ese nombre. Aproximadamente una hora después, Miles Flood llamó a nuestra oficina y dijo que había habido un error por parte de uno de los empleados y que aquella joven trabajaba para su agencia. Parecía especialmente preocupado por lo que la muchacha había manifestado y tras haber reflexionado ofreció su cooperación. Tanto la llamada telefónica como la oferta de cooperación llegaron demasiado tarde. La joven había muerto poco antes. Una investigación cerca de las amistades de la interfectada reveló que había llegado a Nueva York hacia aproximadamente un año. Durante 6 meses pasó verdaderos apuros económicos. Después de repente apareció como una nueva guardarropa y pieles y sus amigos les explicó que debía estar inesperada prosperidad al haber comenzado a trabajar en Park Avenue Models. Empezó a salir con frecuencia y sus amigos le vieron cada vez menos. Se excusó con ellos diciendo que en todo momento debía estar preparada para recibir una llamada telefónica y que su trabajo le mantenía ocupada día y noche. Pero estas declaraciones discrepaban totalmente de lo que se descubrió al revisar los ficheros de la agencia. Estas solo registraban 2 o 3 trabajos encomendados en aquella joven durante el referido periodo de 6 meses. Sus ingresos totales en este tiempo, una vez deducidas las comisiones, ascendía aproximadamente a $125. Tomé algunos papeles e hice ver que los consultaba mientras me tomaba un ligero descanso. Al cabo de un momento miré al jurado. Estaban dispuestos a seguir escuchando mi exposición de los hechos. Mientras se llevaba a cabo una investigación de rutina, la brigada del vicio fue informada en que se celebraban diversas orgías en un apartamento de East Side, en el cual pertenecía un conocido fabricante de ropa interior de señora. También se llamó la atención de la policía sobre el hecho de que aquel hombre había
había manifestado en distintos medios que estaba en contacto con una determinada agencia de modelos que le suministraba muchachas a cualquier hora del día o de la noche y que sus amigos solo tenían que llamarle pidiéndole aquel favor. El último día de mayo, la policía interrumpió en una fiesta que se celebraba en aquel apartamento. 4 hombres y 6 mujeres fueron encontrados en diversos grados de desnudez y en lo que, para ser delicados, llamaremos actitudes comprometedoras. Todas las mujeres declararon ser modelos. Una admitió que trabajaba para Park Avenue Models Inc. Algunas de las otras le susurraron algo inmediatamente. La joven se retractó. Se comprobó que todas las jóvenes trabajaban allí. Fue entonces cuando la policía y el fiscal de distrito comprendieron que había descubierto un corrompido antro de vicio organizado. Se procedió inmediatamente una investigación acerca de la agencia. Revolví los papeles que tenía en la mano y empecé a leer uno de ellos. Park Avenue Models Inc. constituye en junio de 1948 con licencia para presentar modelos para arte, fotografía, desfiles de modas, etc. Presidenta Marian Flood. Volví Volví a la página. La próxima hoja era un informe policíaco sobre Marja. Le repasé rápidamente mientras caminaba silenciosamente hacia el jurado. Marian Flood, nacida el 16 de noviembre de 1919 en Nueva York City, soltera, primer arresto, abril de 1936, cargo, asuelto con un arma mortal a su padrastro. Compareció ante el magistrado Ross del Tribunal de Menores. Continuaba en el hogar Ross Greber de jóvenes descarriados. En mayo de 1936, puesta en libertad en noviembre de 1937, al cumplir los 18 años, arrestada en febrero de 1938, acusada de deambular para prostituirse y del acto de prostitución, se declaró culpable. Condenada a 30 días en el correccional. Arrestada en abril de 1943, acusada de robo después de un acto de prostitución, se declaró inocente. No convicta por falta de pruebas, sin posteriores arrestos. Se sabe que sostuvo relaciones con personas que tenían antecedentes penales y testigo material en el homicidio de Ross Drego, conocido jugador y delincuente en Los Ángeles, California, en septiembre de 1950. Emparejé cuidadosamente los papeles y señalé con ellos al jurado. A partir de aquí, el Estado empezó a reunir los antecedentes de una historia de vicio y corrupción que provocaron náuseas a nuestros agentes policiales más adecuados e insensibles. Una historia de jóvenes inocentes forzadas a una vida de prostitución y perversión. Una historia de amenazas, chantaje y corrupción que alcanza altos estamentos de la vida social, oficial y de negocios de nuestra ciudad. Y en todo este desgraciado asunto, la totalidad de la evidencia apunta hacia las maquinaciones y planes de una sola persona.